Hablemos un poco del mundo como sistema, de lo que dice Efesios 2, porque hay una corriente de este mundo. Si podemos ilustrar esta historia, que Egipto simbólicamente es el mundo como un sistema, es porque tiene un faraón, tiene una sociedad bastante avanzada, bastante desarrollada, tiene también provisiones de todo lo que se necesita, y no olvidemos que alrededor de ahí había un desierto, que no había nada. Entonces es llamativo que en Egipto hay un gran río con una fuerte corriente de agua, y ese río es utilizado para el exterminio de los niños. También otra cosa que llama la atención es que el pueblo hebreo estaba en Egipto, había descendido a Egipto, y por causa de eso al pasar de los años, se habían vuelto esclavos. El mundo representa también riqueza, esplendor, porque atraía. El mundo tiene una atracción para la gente, porque el mundo representa el progreso científico, comercio, eso representa el mundo. Y Egipto era un pueblo muy rico. Pero hay un problema, que el rey de Egipto es el faraón. Faraón es tipo del enemigo, del opositor a Dios. Por eso toda la regla, todo el orden se establece en función de ir en contra de Dios. Eso es el mundo. Si nosotros nos percatamos bien toda la ciencia de este mundo, todo lo que el hombre ha llegado a descubrir, a desarrollar en el ámbito científico, siempre aparta a Dios. Dios no tiene cabida en la ciencia del hombre. Eso es el orden mundial. Toda la ley de este mundo, todo lo que parece bueno, no lo es en realidad, porque está siempre apartando a Dios. Pero todos estamos en este mundo. Pero como dice Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ok, porque hay un maligno, el director, el encargado de este mundo es Satanás, el diablo, el opositor. Él, como lo es en este caso Faraón, que mete orden a su manera en todo Egipto. Pero también tenemos que entender que Faraón depende, toda su riqueza, todo su poder depende de las aguas del Nilo, porque la nación sería un desierto si no estuviera el Nilo. El Nilo trae a Egipto toda la sustancia que al inundarse viene depositada en lo que era la arena del desierto, haciendo tierra muy fértil, de manera que producía enorme cantidad, el cultivo era muy importante, como lo es también ahora. Entonces, por eso venían gente de otra parte para abastecerse por la abundancia que había en Egipto. Como también el pueblo de Dios, los hijos de Israel fueron a parar en Egipto justamente por necesidad, por provisión alimentaria. Entonces, podemos notar que la fuerza y el poder de Faraón depende en grandísima manera del río Nilo, que los dos caminan en concordancia. Pudiéramos decir que entonces el río Nilo es el que provee de poder al faraón, para poder controlar. Para controlar al pueblo. Y también utilizó el río para exterminar a los hijos varones. Exacto. Ahora, ya que el Nilo representa el poder del enemigo, también representa la muerte. Bien, Egipto representa la esclavitud del pecado, el Nilo es la corriente de este mundo, Faraón representa el tipo de Satanás, el cual es el opresor del pueblo de Dios. El Nilo hace que la tierra sea fértil. Egipto es rico por esto. El poder de Faraón y de Egipto se deben a este río. Efesios 1, versículo 2 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo. El Nilo, como corriente de este mundo, arrastra todo tipo de sedimentos y de basura. Esa corriente sigue su recorrido y tiene mucha fuerza. Romanos 12:2 dice: no sigan las corrientes de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. El mundo, como cosmos, como sistema o organización, establecido por Satanás para impedir que las personas cumpliesen el propósito de Dios. El fin para el mundo es el abismo y la perdición. Las corrientes de este mundo arrastran mucha basura y todos van hacia el precipicio. Pero el pueblo de Dios tiene otro destino. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Amén. Entonces hemos llegado al punto de hablar sobre el decreto que dictó el faraón, ¿no? Entonces es contra todos los hijos hebreos, del pueblo hebreo. Porque Bien. la orden era para el pueblo Hebreo. No hebreo, porque tenía miedo que se reprodujera mucho. No era en general de No. toda la población. La población No era en contra de los egipcios. La población egipcia era protegida por el faraón. El mundo. Y eso también es muy significativo. Porque Los representa que el están en mundo. el mundo son protegidos por el mundo, son abastecidos por el mundo les provee. El Ellos faraón a su vez están sobre o bajo la autoridad del faraón y el faraón domina todo. Domina a ellos. Los hebreos, ¿cuál es el caso de los hebreos? Los hebreos están bajo una autoridad del faraón ilegítima porque vienen a ser esclavos, o sea, es impuesta. Uh-huh. Entonces, si decimos que los hebreos representan el pueblo de Dios y los creyentes son el pueblo de Dios y representan los creyentes en este relato, entonces los creyentes que están en el mundo están opuestos al faraón. Tiene como enemigo el faraón. Pero están en una condición, por estar en el mundo o bajo el sistema del mundo, de opresión. Entonces viene un decreto del faraón en contra de los hijos varones. ¿Por qué en contra de los hijos varones? Los hijos varones representan la reproducción. El avance de un pueblo depende de la reproducción. El varón representa justamente eso. Por eso metió a muerte a todos los hijos varones. En realidad, lo que esto significa es que el hijo varón representa, como tú bien ya lo has dicho, la continuidad. La continuidad de una nación. Sí, exactamente. Hay un pasaje en Apocalipsis que es de una mujer embarazada por dar a luz un hijo varón. Y hay un dragón enfrente para devorarlo. Eso tiene mucho significado. No vamos a hablar mucho de esto, pero cuando leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, un hijo varón, es porque se trata de ese tema, de la continuidad de un pueblo, del crecimiento de un pueblo, de la reproducción de un pueblo, incluso de la fuerza de un pueblo, porque los varones son los que tienen fuerza, los que producen y los que van a la guerra y los que defienden. Entonces, la mujer tiene su rol, pero el rol de un hijo varón tiene una importancia a nivel de reproducción, continuidad, de protección en cuanto a ejército
Entonces, por eso son atacados en diferentes etapas. Por eso las generaciones son siempre calculadas en base a los varones. El hijo de... Muchísimas y veces fulano engendró tal. tal y tal, tal. Entonces las genealogías se derivan así, se describen así. Entonces el niño lanzado a esa corriente, al río, empieza a luchar para la sobrevivencia, pero no tiene fuerza para poder superar el problema por cuando las aguas del río penetran en todo su cuerpo y viene a entrar en él la contaminación. Mientras que el niño, hemos visto que es un niño inocente, precioso, en manos de sus padres, dentro de su hogar, ahora entra en contacto con un elemento nuevo, que es el mundo, que es la corriente, que lo va llevando hacia abajo, inundándolo hacia abajo. En el plano espiritual, naturalmente, vemos que el niño pierde la inocencia, pierde la belleza para entrar en un ambiente oscuro y tenebroso como las aguas turbias de ese río. Aparte de la crueldad del decreto de arrojar a niños al río, lo que me llama la atención es que un niño no está capacitado para nadar en corrientes fuertes, ni para sumergirse dentro del agua, porque puede precisamente ahogarse. Cuando tú hablas de la inocencia de un niño, representa eso, que el niño debe de estar bajo el cuidado cercano del padre y de la madre, por la total dependencia que tiene de ellos para sobrevivir en la vida. Necesita alimento, necesita protección del calor o el frío, necesita también la manifestación de amor y de cariño. Incluso cuando ya comienza a crecer un poco más y entiende la educación que necesita, los principios y los valores. Sí, el niño tiene vida. El niño está lleno de vida, lleno de esperanza, en un futuro donde él alcanza sus metas. Eso es lo que se espera de un niño. Pero al estar tirado en una forma tan brusca, tan violenta al río, el río le produce muerte, porque asfixia. Viene asfixiado de toda la problemática que arrastra esta corriente. Y el niño, como hemos visto, pierde su inocencia. Esta es la esencia del ahogamiento en el Nilo. Que es una situación totalmente anormal porque el niño debería de estar en el seno familiar, en una familia funcional, en una familia con un padre, con una madre, que desarrollen su rol dentro de la educación y de la familia para educar a este niño. Entonces podremos ver que cuando el niño es lanzado al agua, empieza a mover la mano, la pierna, luchando y tratando de respirar, tratando de salir a flote, mientras que una fuerza contraria lo lleva hacia abajo. Más se mueve, más viene tomado por el pánico, por el miedo, más se mueve y más esto lo lleva hacia abajo. Todo esto es muy simbólico, tiene mucho sentido, como ya hemos dicho, aparte de la crueldad del relato bíblico de lo que sucedía, todo tiene un significado y cada elemento y cada personaje, cada personaje, incluso los detalles bíblicos. Sí. Entonces, nuestro énfasis es precisamente en que podamos captar la intención del mensaje bíblico que hay aquí. Sí. Cuando el niño viene lanzado al río, él mete a funcionar su instinto natural de sobrevivencia. Un instinto que lo ha dado el mismo Dios, para que el niño, la persona, mantengan la vida en ello. Y esa lucha para sobrevivir es innata. Entonces este niño lucha para sobrevivir en contra de una fuerza que lo quiere ahogar completamente. Esa lucha está presente en todos los niños que lo lanzan. Durante el proceso de exterminio
vemos niños que se están ahogando, que están luchando para sobrevivir, niños que no han podido sobrevivir, y cuando un niño se ahoga, ya no tiene movimiento, y entonces viene a flotar en superficie. Entonces el río lo podemos ver lleno de niños, miles de niños flotando, donde la corriente lo arrastra. ¿Cómo podemos ilustrar hoy en día a un niño que está en el río? Por ejemplo, hemos visto que hay bandas de niños casi adolescentes matando por un par de zapatos. Uh-huh. Niños en la calle, deambulando, sumergidos en la droga. Niños que odian a la sociedad, que están sumergidos en la violencia, en la pobreza. Han perdido la esperanza y han perdido el futuro. Sí, porque en la misma sociedad, en el mismo ambiente en el cual se han desarrollado, que ellos entran en ese ámbito de muerte espiritual por el pecado, pero esa corriente lo lleva inevitablemente a ser parte de esa banda, aunque ellos no quisieran. Al inicio seguramente habrán luchado para no entrar a ser parte de este mundo, de esta forma de vivir. Pero todos los compañeros, todo alrededor del barrio, todo lo arrastran en una corriente y el muchacho ha tenido que defenderse, luchar, batallar en contra, hasta que también él se llena de odio, de rabia, por consecuencia de lo que ha vivido y se vuelve también él parte de eso. Esa es la lucha de la juventud lanzada a este mundo. Niños cuyos mismos padres lo han lanzado al río del vicio, odio y resentimiento. Sí, es el caso en el cual los padres no tienen formación moral, no son creyentes, entonces no tienen formación moral, no le pueden transmitir al hijo. Son ellos mismos que lo lanzan, son ellos mismos que hacen de sus hijos unas personas antisociales, porque el odio que está en ellos en contra de la sociedad, porque la sociedad no le ha dado lo que ellos esperaban en la vida, lo transmiten a los hijos y ya no hace falta que intervenga alguien más, porque ellos mismos son los autores de esa inundación simbólica. Entonces todos esos niños que están flotando van a terminar en un precipicio oscuro al final de todo. Es una escena tremenda, fuerte, pero es la realidad.